¿Qué tal, mis queridos amigos? El tema de hoy es el pecado, rechazo del amor de Dios. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Dice Lucas 15, 21. Todos conocemos esa linda parábola contada por el mismo Señor Jesucristo, que se llama la parábola del hijo pródigo. En realidad, todos somos ese hijo pródigo. Nos hemos ido de la casa paterna, del amor de Dios, destruyéndonos y haciendo mal a los demás. Hemos sentido la invitación de volver a Él cuando tomamos conciencia por esa voz interior que nos dice que no hemos obrado correctamente. Al mismo tiempo descubrimos que, así como el hijo pródigo rechazó el amor del Padre, por rebeldía, orgullo y deseo de disfrutar placenteramente, del mismo modo nos sucede a nosotros con frecuencia. Dios, Padre bueno, dejó en cada hombre y cada mujer una voz interior llamada conciencia. Es lo que expresa el hijo pródigo cuando dice: ¿cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi Padre y le diré: no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Pequé contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Así está en Lucas 15, del 17 al 21. La conciencia nos dice, pues, que un acto es malo y no lo debemos hacer, o que es bueno y puede hacerse. El mal es lo que llamamos pecado. Pecado es decir no a Dios. Es una elección personal y libre que hacemos contra nosotros mismos, contra el prójimo y por lo mismo contra Dios. Es querer ir contra el plan de salvación que Dios amorosamente nos ha indicado. Es desobediencia a Dios. Es no aceptar el amor benévolo y misericordioso que Dios nuestro Padre nos ofrece. El pecado es, pues, desconocer el amor de Dios, ser desagradecidos con Él y ofenderlo desobedeciendo sus mandamientos. El pecado termina por degradarnos y deshumanizarnos. La Iglesia, interpretando la revelación, nos habla de diversos pecados. Pecado original es la ausencia de vida divina en el hombre desde que nace, como consecuencia del pecado de Adán. Dios quiso que el hombre existiera siempre con la vida divina, la gracia, y el primer hombre era quien debía transmitirla al transmitir la vida humana. Pero el primer hombre, al pecar, perdió esa vida, no solo para él, sino para sus descendientes, ya que en él estaba condensada la humanidad futura. Por eso, no teniendo la vida divina, no podía transmitirla, y así todos los hombres nacen sin ella. El pecado, en sentido estricto, es el pecado personal. Es una acción consciente y libre del hombre, opuesta al plan de Dios. Al pecado original se le llama pecado en cuanto que se opone a ese plan de Dios, pero no en cuanto a que cada uno es responsable de él. Es pecado solo en sentido amplio, por eso a nadie se le exige que pida perdón por él. Esta ausencia de vida divina hace que el hombre esté internamente desorientado e inclinado al mal, de tal manera que por sí solo es incapaz de amar a Dios sobre todas las cosas. Solo la bondad divina es capaz de levantarlo, y lo hace por medio de Jesucristo en su iglesia, por el sacramento del bautismo. Otro tipo de pecado es el pecado personal y social. Todo pecado es personal en este aspecto. El pecado en sentido verdadero y propio es siempre un acto de la persona individual y no precisamente de un grupo o de una comunidad. Pero todo pecado es también social en el sentido de que el pecado de cada uno
repercute en cierta manera en los demás. Así está contenido en Reconciliación y Penitencia número 16. Otro tipo de pecado es el pecado mortal. Es un acto que el hombre realiza libremente y dándose cuenta de que con él se aparta de Dios, que lo llama amorosamente a vivir su vida divina. También tenemos el pecado venial. Es un acto relativamente superficial que supone solo una libertad y una voluntad débil y por eso no destruye en él el amor de Dios, pero sí lo disminuye y lo dispone poco a poco para cometer el pecado mortal. También tenemos los pecados capitales. Así ha llamado la Iglesia a ciertas actitudes o inclinaciones que por sí mismas son fuente y origen de los pecados personales. Contra ellos debemos trabajar más para evitar los pecados personales. Veamos cuáles son los pecados capitales. El primero es la soberbia. Es una actitud que nos lleva a despreciar a los demás y a ser autosuficientes, desconociendo nuestra dependencia de Dios y la necesidad que tenemos de los demás. La avaricia es una actitud que nos lleva a un deseo inmoderado de amontonar bienes terrenos. Nos conduce a la explotación y a la injusticia. La ira es una actitud que nos inclina a la violencia descontrolada cuando algo o alguien se opone a nosotros. La ira inspira a la venganza y al asesinato. La lujuria es una actitud que nos lleva a buscar el placer sexual contra los criterios morales del Evangelio. La gula es una actitud que busca la plenitud del hombre en los placeres del estómago. Se manifiesta en el exceso de comidas, bebidas, drogas, cigarrillos, etc. La envidia es una actitud que se traduce en tristeza cuando vemos que otros tienen éxito o cualidades que nosotros no poseemos. La envidia lleva a la calumnia, al odio, al homicidio. La pereza es una actitud que nos lleva al abandono de los deberes de Estado y de los valores más importantes de nuestra vida. Todos somos hijos pródigos que rechazamos a Dios. Por eso somos pecadores. A cada momento de nuestra vida estamos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Padre en la conciencia para no extraviarnos ni alejarnos de Él. ¿Cuál es el grado de conciencia que tenemos del pecado? ¿Cómo formamos nuestra conciencia respecto del pecado? ¿Estamos luchando contra el pecado? Después de leer la parábola del Hijo Pródigo, pidamos perdón a Dios Padre por haber despreciado su amor misericordioso. Esto está en Lucas 15. Expresemos esta actitud de sincero arrepentimiento y conversión haciendo el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Para recordar, ¿qué es el pecado? Pecado es el rechazo libre y consciente del amor de Dios y su voluntad. ¿Qué es pecado mortal? Pecado mortal es un acto que el hombre realiza libremente y dándose cuenta de que con él se aparta de Dios, que lo llama amorosamente a vivir su vida divina. ¿Qué es el pecado venial? El pecado venial es un acto relativamente superficial que supone una libertad y una voluntad débil y por eso no destruye el amor de Dios en quien lo comete. ¿Cuáles son los pecados capitales y por qué se llaman así? Los pecados capitales son soberbia, avaricia, ira, gula, lujuria, envidia y pereza. Se llaman pecados capitales
porque son la raíz y origen de todos los pecados. Muy bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por llegar a este punto y aprender conmigo sobre el catecismo católico para poder aspirar a una vida más santa, más recta y poder disfrutar de los dones del Espíritu Santo y poder sentir paz y amor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga abundantemente y hasta pronto. Chao, chao.